Vale, para tocar existen dos posturas principales. La primera es esta que tengo en este momento, en la que me pongo la guitarra en la pierna derecha. No pegada al cuerpo, la voy a separar un poquito para poder inclinarla hacia mí ligeramente. Esto me va a permitir ver los trastes, que son estos espacios que van a lo largo de toda la guitarra, y bueno, lo que quiero es poder visualizarlos mientras estoy aprendiendo. Tampoco, por favor, no te la vayas a acostar así, porque esto te va a causar un montón de problemas. Y lo ideal es tenerla pegada, pero siendo sinceros, sí vas a necesitar ver un poquito tus trastes. Entonces, despégalo un poquito de tu cuerpo, inclínala hacia ti y ya está. El brazo derecho, lo que vas a tener que hacer es ir metiendo tu mano hasta que la plumilla o púa, que ya voy a hablar de esto en un siguiente video, la púa tiene que llegar a la primera cuerda y no más allá de eso, ¿vale? Hay muchos que meten el brazo hasta acá, hasta la articulación del codo. Esto puede ser, pero te va a costar un poquito de trabajo tocar la sexta cuerda. Va a ser un poquito incómodo, sobre todo recién comenzando. Entonces lo más recomendable es que vayas metiendo tu manita hasta que la púa llegue a la primera cuerda. Esto va a hacer que el brazo te quede aquí como a la mitad, se te va a marcar una línea ahí en el antebrazo. Va a ser un poco incómodo, quizás te duela, pero te vas a acostumbrar, realmente no es tan grave, ¿no? Y ya está. La ventaja de esta postura es que es bastante fácil. Te la pones en la pierna derecha, un poquito separada del cuerpo, la inclinas hacia ti, metes el brazo hasta la primera cuerda y listo. Ya lo tienes. Esta postura te basta para comenzar a tocar, y de hecho si quieres en este momento te puedes pasar a la siguiente clase para que empieces a aprender otras cosas. Pero la postura que yo te voy a recomendar es la postura clásica. Esta postura es un poquito más difícil porque vas a necesitar subir tu pie, el pie izquierdo, a algo. Unos libros, unos ladrillos, una lata, algo. De hecho, en las tiendas de música venden algo que se llama banquito para pie o footstool, que tiene el propósito justamente de ayudarte a levantar el pie. Yo voy a usar este banquito que tengo en este momento y la idea es que pongas la guitarra en la pierna izquierda para que esté inclinada. Tienes que separar bien tus rodillas para que esta parte ancha de la guitarra pueda entrar perfectamente. Si tienes las rodillas muy juntas, la guitarra te va a quedar muy horizontal y lo que queremos es que quede lo más inclinada posible. Más o menos que esta parte blanca, que se llama cejilla, te quede a una mano de la nariz. Una cosa así, más o menos. Las ventajas de esta postura es que te da un mejor acceso a todos los trastes. Segundo, te permite mantener los hombros bien relajados. Si te das cuenta, con la postura neutral, el hombro de repente queda un poquito tenso. No quiere decir que sea imposible estar relajado con la postura neutra. Realmente, si tienes una buena conciencia corporal, vas a poder estar relajado en cualquier posición, ¿no? Pero para los principiantes puede ser un poquito raro o difícil estar pensando en las técnicas que estás aprendiendo y en estar como moviendo los hombros. Entonces, esta postura te permite mantener los hombros bien relajaditos. Si te das cuenta, de manera natural, sin que yo lo piense, este hombro, fíjate cómo cambia la postura a una más relajada. También esta postura te da mucha más estabilidad. En esta postura neutra de repente se te puede mover la guitarra un poquito. Otra vez, con un poco de práctica logras dominarla sin problemas, pero esta postura ya desde el principio es bastante estable. Y la última ventaja que también me gusta mucho es que esta postura se parece bastante a cuando tocamos de pie. Si te das cuenta, cuando nos ponemos de pie, la postura es más parecida a esta postura clásica que a la postura cuando estamos sentados, ¿no? No quiere decir que con la postura neutra nunca vas a poder tocar de pie, para nada, pero sí es verdad que tu técnica va a cambiar un poquito. De nuevo, con un poquito de práctica puedes dominar este cambio sin problemas. Los guitarristas más hábiles del mundo entrenan o practican con esta postura neutra. Se me ocurre Guthrie Govan, Greg Howe, Steve Vai, ¿no? Un montón de guitarristas así súper increíbles practican con la postura neutra. Entonces, realmente es una cuestión de comodidad y de gusto personal. A mí personalmente me gusta bastante la postura clásica por las ventajas que ya te comenté. Mayor estabilidad, mejor acceso o un acceso un poco más fácil a todos los trastes de la guitarra.
Es más fácil mantener los hombros relajados en esta posición y te permite que al ponerte de pie, tu técnica no cambie tanto porque ya practicaste en una posición que se parece bastante a cuando tocas de pie. Si bien yo te recomiendo esta postura clásica, lo que no te recomiendo es utilizar el banquito para el pie. Yo sé que eso es lo que te dije que hicieras desde un principio, pero es solamente algo que puedes hacer de momento. Si tienes unos libros, si tienes unos ladrillos, si tienes lo que sea que tengas para subir el pie, ya puedes usar la postura clásica. Pero la verdad es de que no te lo recomiendo tanto, porque estar en esta posición con la pierna elevada te puede causar problemas a largo plazo. En la rodilla, en la cadera, en la espalda baja. En general, tener una postura desbalanceada no es muy saludable para el cuerpo. Entonces, yo te voy a recomendar que utilices esta cosa. Esta cosa se llama Guitar Leg Pad. Te lo pones en la pierna izquierda y ya no necesitas subir nada. Esto te permite mantener la guitarra inclinada como lo necesitas en la postura clásica. Si de repente esto no es suficiente porque estás muy alto o te queda demasiado alto y lo quieres un poquito más bajo, hay otra cosa que se llama Ergoplay. El problema es que cuesta unos $100 o $150, depende de dónde seas. Y esta cosa vale más o menos unos $25, o sea, un cuarto de lo que vale el Ergoplay, ¿no? Y la verdad es que en la mayoría de los casos te va a venir súper bien. Y ya con esto no necesitas estar levantando la rodilla, puedes mantener una postura bastante saludable, tienes todas las ventajas de la postura clásica sin las desventajas de estar levantando la rodilla durante periodos prolongados. Para tocar de pie tenemos esta cosa que se llama talí o correa. Es súper famosa en México, por lo menos, y no te la voy a recomendar para nada, por lo menos este estilo de correas, porque la manera de usarlas es ponértelas en el cuello y con la manita agarrar la guitarra. Esto la verdad es de que me preocupa bastante porque al tener el peso de la guitarra y el brazo jalando tu cuello, pudieras llegar a hacerte daño. ¿Qué hacer entonces para poder tocar de pie? Si tu guitarra tiene por lo menos uno de estos, que se llaman botones o pines para correa, podemos usar una de estas, que es un tipo de correa que va a ser mucho más amigable con tu cuello. Como mi guitarra solo tiene un pin, voy a necesitar ponerle al extremo de una banda un lacito o una agujeta. Esto para poder amarrar la correa a esta parte de la guitarra, justo antes de la cejilla, por debajo de las cuerdas. Conectamos el otro extremo al botón de la guitarra y hay que ajustar la altura un poquito. Y ahí logré una posición más o menos buena. A mí personalmente no me gusta tanto el resultado de usar la correa con guitarras de un solo botón. Para mí lo mejor es que tenga dos. Por aquí te voy a estar poniendo una imagen donde se ven las posibles ubicaciones de un segundo botón. Aquí en YouTube vas a encontrar tutoriales en los que te enseñan cómo ponerle botones a tu guitarra. Yo la verdad preferiría ir a la tienda de música, por ejemplo, y preguntar si hay alguien ahí o si saben de alguien que pueda ponerle los botones a mi guitarra para evitar dañar el instrumento. También esta puede ser la excusa perfecta para comprarte esa guitarra nueva que tanto has querido y asegurarte de que tenga por lo menos uno o, si se puede, los dos botones. Sea cual sea la postura que elijas, que ya dijimos que con cualquiera de las dos te va a ir muy bien, trata de que tus hombros estén relajados en todo momento. La espalda erguida, tratando de mantener la forma natural de la columna, no te jorobes y tampoco eches el cuello para adelante. Ojito con eso, que si bien te dije que vas a necesitar mirar los trastes de tu guitarra, no quiero que hagas esto. Para ver los trastes, usa tus ojitos. No eches la cabeza para adelante, mantén la cabeza en alto. Tampoco estés como tenso, pero no te jorobes. Y utiliza los dedos para sentir los trastes. Echar la cabeza para adelante no es necesario y es un hábito que te puede lastimar el cuello bastante.
Como última recomendación te voy a sugerir que alternes entre practicar sentado y practicar de pie. No es bueno que te quedes en una misma posición tanto tiempo. Ojito ahí los que trabajan en oficina. Lo ideal es que practiques sentado 30 minutos, por ejemplo. Te paras, otros 30 minutos de pie, estiras un poquito, te sientas para practicar otra media hora. En fin, que le des movimiento al cuerpo. Esto te lo digo porque yo de verdad te deseo que te enamores del instrumento y que encuentres la alegría de tocar por horas, pero eso va a requerir que te cuides bastante. Como los atletas, quieres tener un buen desempeño y hacerlo por mucho tiempo, tienes que cuidar tu cuerpo. Entonces, elige la postura que más te guste, sigue las recomendaciones que te di y ya con eso estamos listos para tener una práctica saludable. En el siguiente video vamos a empezar con los ejercicios. Ahora sí, ya sé que ya nos tardamos un poquito, pero es importante que tengas una guitarra afinada y que desarrolles hábitos que te permitan practicar por mucho tiempo. Entonces, ve al siguiente video y nos vemos por allá.